Buenas, somos el grupo número 12, formado por Antonio Porlán, Pablo Coloma, Gabriel García, Sergio Ibáñez e Íñigo de Martí, y nuestro trabajo consiste en la expresión diferencial de microRNAs y sus dianas en el contexto de una infección bacteriana. Este es el índice que seguiremos, comenzando por una breve introducción, seguida de la selección del huésped y de los microorganismos, la formación de la librería tanto de microRNAs como de mensajeros, secuenciación de estos últimos, después también un análisis de microRNAs y mensajeros en referencia a la expresión diferencial y por último una identificación y validación de las dianas correspondientes a estos microRNAs. En este trabajo vamos a desarrollar un protocolo para el estudio de la expresión diferencial de microRNAs por infección bacteriana. Concretamente por Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes, ambas relacionadas con la meningitis en humanos. Para ello, a continuación realizaremos un seguimiento del protocolo. Pero antes de comenzar, cabría comentar que los microRNAs son un tipo de RNAs de simple cadena no codificantes de pequeño tamaño, alrededor de 20 nucleótidos, que interaccionan con la región 3' UTR de los mensajeros, provocando su degradación o represión transcripcional, es decir, silenciando su expresión. Estos microRNAs juegan un papel fundamental en la regulación posttranscripcional de los diferentes procesos biológicos, tanto patologías crónicas como enfermedades infecciosas. En cuanto a la selección del huésped y de las bacterias que utilizaremos, nos decantamos por la selección de humanos como huésped, debido a que hay muchos experimentos que se realizan en tejidos humanos y además la mayoría de sus RNAs están identificados, lo que nos ayuda a la hora de extraer e identificar información tanto sobre los microRNAs como de sacar las conclusiones respectivas a los resultados. Las bacterias seleccionadas han sido Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes. Hemos seleccionado estas bacterias en base a que ambas afectan al mismo tejido y que ambas producen la misma enfermedad. Se trata de dos bacterias gram negativa y gram positiva respectivamente que causan meningitis, enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que residen en el tejido cerebral. En lo que respecta al modelo de infección y toma de muestras, la infección se ha llevado a cabo in vitro con los siguientes procedimientos. Para Neisseria meningitidis, el modelo de infección consiste en inmortalizar células del endotelio humano conocidas como VEX, mientras que para Listeria monocytogenes hay que preparar células dendríticas cerebrales para la infección. En lo que respecta a las muestras, cada una de estas será tomada a tiempos distintos, desde la infección de las células humanas. Estas muestras se tomarán de diferentes cultivos in vitro, seleccionando 3 muestras de aquellos que están infectados con Neisseria meningitidis el día 7 y otras 3 el día 16 tras la infección. Para Listeria monocytogenes se repite el proceso, pero en los días 20 y 40 tras la infección. La diferencia en los días de tomas de muestras en ambas bacterias son debidas a que el periodo de incubación y aparición de los síntomas es distinta en ambas. Ahora, respecto a la extracción de RNA mensajero y microRNA, utilizaremos kits comerciales, debido a su enorme flexibilidad en cuanto a la selección de tejidos se refiere y a la gran eficiencia. En cuanto a los mensajeros, utilizaremos el kit Triazole Reagent de Invitrogen, mientras que para el microRNA utilizaremos el Mirvana MicroRNA Isolation Kit de Mirvana Ambion y seguiremos las instrucciones del fabricante. El precio total de la extracción ascendería a un total de 621,92 €, según los datos del mercado actual. En cuanto a la preparación de las librerías, secuenciación y general los microRNAs que sean posibles candidatos de la expresión diferencial tras una infección bacteriana, nos planteamos dos procedimientos. El primero se basaría en el estudio a través de microarrays, los cuales se emplean para medir la expresión de diferentes genes en base a un microchip en el cual se encuentran diferentes zonas de cDNA inmovilizadas, que se usan para capturar los transcritos. Por otro lado, otra forma de llevar a cabo el estudio sería mediante RNA-seq, que se trata
de una estrategia basada en la secuenciación del transcriptoma para poder estudiar tanto cualitativa como cuantitativamente la expresión de dichos transcritos. Según las bibliografías estudiadas en los últimos años, hemos decidido escoger la técnica de RNA-seq, debido a las numerosas ventajas que presenta frente a los microarrays, donde podemos destacar la cantidad de RNA necesaria para el estudio, la posibilidad de descubrir nuevos microRNAs no caracterizados hasta la fecha, identificar las variantes del splicing. También mencionar que no es necesario conocer previamente la estructura del gen. Por último, destacamos el menor precio que representa esta tecnología respecto a los microarrays. Respecto a las librerías de mensajero y microRNA, hemos decidido realizar una librería específica de hebra. El hecho de realizar una librería específica de hebra es para retener información sobre la orientación de la transcripción secuenciada originalmente, distinguiendo entre transcripción con sentido y antisentido. Cabe recalcar que ambas librerías requieren de la purificación del RNA extraído y que en la del mensajero el protocolo se encuentra todo en el mismo kit, es decir, tanto para la depuración como para la creación de la librería. Mientras que en la de microRNAs empleamos otro kit solo para depurar y arreglar la librería. El precio de ambas librerías correspondería a un total de en torno a 4.430,02 euros. La secuenciación de las librerías se llevará a cabo por dos procesos diferentes. La secuenciación de la librería de RNA mensajero se llevará a cabo con Illumina HiSeq 2000. También hay que tener en cuenta que una buena cobertura requiere una mayor profundidad de secuenciación. Y dado que nuestro objetivo es captar la mayoría de los transcriptos y todo tipo de variaciones que se produzcan en la expresión de los genes, haremos aproximadamente 80 millones de lectura. 2 por 100 pares de bases peiren con una cobertura de 70 por aproximadamente. Para la librería de microRNAs utilizaremos Illumina HiSeq 2500. No es necesario realizar peiren debido a su pequeño tamaño, por lo que con aproximadamente 20 millones de lecturas single-end de 50 pares de bases será suficiente para nuestro estudio con una cobertura de 15 por aproximadamente. Teniendo en cuenta las muestras que vamos a realizar, el presupuesto aproximado de dicha secuenciación para el estudio será de en torno a unos entre 80.000 y 90.000 euros. Si habláramos de dólares serían 90.000, mientras que si habláramos de euros serían unos 83.000. Una vez secuenciados los microRNAs, realizaremos un procedimiento de mejora de la calidad de estos. En primer lugar, estableceremos un threshold de calidad con el que filtraremos las lecturas a través de un programa denominado FastQC. Una vez filtradas, llevamos a cabo el trimming para eliminar adaptadores y fragmentos de los extremos de baja calidad con otro software denominado QtAdapt. De este mismo modo, procederemos a la mejora de la calidad de los mensajeros también. Posteriormente, mapeamos frente al genoma de referencia de humanos. Esto lo llevaremos a cabo en el caso de los microRNAs mediante el software Boti2, como podría ser la versión 2.2.9, contra diversas bases de microRNAs, GEOS y Mirbase. Sin embargo, para mapear las lecturas de mensajero utilizaremos de nuevo el software Boti, pero esta vez acompañado de otro software, el TopHat, que sí tiene en cuenta el splicing. Estas lecturas serán alineadas con el genoma de referencia de humanos de Ensembl. Aquellos microRNAs que no hayan sido alineados pueden ser interpretados y tratados de diferente forma. En nuestro caso, alineamos dichas secuencias no mapeadas con una base de datos de isomers. Los isomers son secuencias de microRNA que tienen variaciones respecto a la secuencia de referencia. Aquellos que no sean alineados en este paso serán considerados como errores de secuenciación o de realización del protocolo y se eliminarán, teniendo en cuenta que el genoma humano está prácticamente secuenciado en su totalidad y por tanto la probabilidad de encontrar nuevos es muy escasa. Antes del análisis de expresión diferencial, excluimos los microRNAs repetitivos que hayan sido mapeados en diferentes zonas del genoma,
aquellos que aparecían en menos de la mitad de las muestras y los que encontramos menos de 10 veces. Una vez ya tenemos dichos microRNAs, normalizamos. Para ellos, calculamos los patrones de expresión en transcritos por millón. Posteriormente, para identificar los microRNAs expresados diferencialmente, calcularemos el fold change y el p-value de cada microRNA. En relación a los datos obtenidos para los distintos microRNAs, consideraremos como microRNAs expresados diferencialmente aquellos con un valor superior de fold change de en torno a 1,5 o 2 y un p-value menor que 0,05 o 0,01, siendo estos valores estimados ya que tendrían que adaptarse a los resultados obtenidos. En este apartado debemos reducir al máximo posibles falsos positivos, es decir, errores de tipo 1. Por ello, con el objetivo de reducir su número, ajustaremos el p-value y el fold change, aunque esto conlleve un mayor número de falsos negativos. En cuanto a los RNA mensajeros, el análisis de expresión diferencial se llevó a cabo con el software EDGE-R. Repetiremos el procedimiento realizado con los microRNAs de establecer un threshold en cuanto a p-value y a fold change, pero escogiendo solo aquellos que pasen el threshold en referencia a su menor expresión, debido a su interacción con los microRNAs que conllevará la destrucción de estos mensajeros. En este apartado nos centraremos en la identificación de las dianas reales de los microRNAs. Actualmente, con las técnicas de secuenciación NGS se están secuenciando una gran cantidad de microRNAs. Sin embargo, las dianas de muchos de estos microRNAs no están identificadas. En nuestro estudio, la identificación de las dianas la diremos en dos etapas. Predicción de las dianas, que consistirá en realizar una primera predicción bioinformática de las dianas y posteriormente, analizando la expresión diferencial de los mensajeros en el tejido, escogeremos cuáles serán los candidatos. Por último, validaremos experimentalmente estas dianas realizando un ensayo basado en la tecnología luciferasa dual de la empresa Promega. En primer lugar, realizaremos una predicción in silico de las diferentes dianas que puedan tener nuestros microRNAs, empleando y comparando 5 algoritmos diferentes basándonos en diversos estudios previos: TargetScan, PicTar-Miranda, MiR-Walk, Diana-MicroT. Para confirmar que la relación microRNA mensajero es causal, utilizaremos un script de R, obteniendo unas potenciales dianas. Con el objetivo de obtener información biológica de los genes que son dianas de los microRNAs expresados diferencialmente, se llevó a cabo un análisis de enriquecimiento. Para ello, realizamos un análisis de términos Go y rutas KEGG. El análisis de los términos Go se realizó con la herramienta web David. Para las rutas KEGG utilizamos Cytoscape. De esta manera construimos redes funcionales que fusionan interacciones entre microRNAs, genes diana y vías enriquecidas. De esta manera podemos visualizar genes en las rutas seleccionadas que están siendo atacadas por los microRNAs desregulados. Por último, efectuaremos la validación experimental de las potenciales dianas que hemos obtenido. Para ello, realizaremos un ensayo basado en la tecnología luciferasa dual de la empresa Promega. Este ensayo se basa en amplificar por PCR las dianas y clonar los productos en vectores de expresión. Para evaluar la actividad de los microRNAs, la técnica se basa en el empleo de dos luciferasas. Para llevar a cabo correctamente el estudio necesitaremos un microRNA prediseñado que imite al microRNA que estamos analizando y una molécula de microRNA con secuencia aleatoria como control negativo. Ambos los obtendremos de Ambion. La interpretación de los resultados será la siguiente. La disminución de actividad de la luciferasa cuando le añadimos el microRNA significa que el microRNA interactuará con la secuencia que hemos introducido en el vector, que en nuestro caso es una secuencia de la 3'UTR de la diana de nuestro microRNA. Por lo tanto, confirmaremos que la diana candidata es ciertamente una diana del microRNA. Para cada diana candidata repetiremos el procedimiento y obtendremos finalmente las dianas de los microRNAs.